Vamos a abordar el estudio de la cavidad abdominal. Vamos a caracterizar la conformación de la cavidad abdominal en las diferentes especies domésticas. Primeramente estableceremos los límites, delimitaremos las regiones topográficas del abdomen, lo que nos posibilitará ubicar las vísceras. Vamos a repasar la conformación anatómica de las paredes. Veremos el peritoneo, las capas que lo constituyen, los pliegues que conforma y lo relacionaremos con aspectos funcionales. La cavidad abdominal es la mayor de las cavidades corporales. Se separa de la cavidad torácica por el diafragma y se continúa caudalmente con la cavidad pelviana. La línea de demarcación entre la cavidad abdominal y la pelviana es la denominada línea terminal. Si recuerdan lo que vimos en Anatomía 1, estaba conformada por la base del sacro, dorsalmente, la línea arqueada, lateralmente y ventralmente los bordes craneales del pubis. El eje mayor de la cavidad abdominal se extiende en forma oblicua desde el centro de la entrada de la pelvis hacia la parte external del diafragma. Se encuentra tapizada internamente por una serosa que es el peritoneo. Las modificaciones importantes que van a presentar los órganos digestivos y el aparato genital van a hacer que la disposición de esta serosa sea muy compleja. Vamos a ver ahora la conformación de la cavidad. La pared dorsal o techo va a estar constituida por las vértebras lumbares y los músculos de la región. La pared craneal la va a constituir el diafragma, que es profundamente cóncavo, lo que hace que el tamaño de la cavidad abdominal se incremente. Si recuerdan la conformación del diafragma, este estaba constituido por un marco carnoso, un centro tendinoso y estaba perforado por 3 forámenes: el hiato aórtico dorsalmente, el hiato esofágico y el foramen de la vena cava. Las paredes laterales de la cavidad, desde el exterior hacia el interior, van a estar constituidas primeramente por piel, fascia. Nos vamos a encontrar el músculo oblicuo abdominal externo. Si recuerdan, la dirección de las fibras de este músculo eran ventrocaudales. El músculo oblicuo abdominal interno, donde la dirección de sus fibras van a ser ventrocraneales. El músculo transverso del abdomen, cuyas fibras son verticales. Todos estos son músculos planos, por lo tanto, su inserción va a ser mediante láminas fibrosas, que son las aponeurosis. Más internamente nos vamos a encontrar con la fascia transversa y luego el peritoneo con su capa parietal. El suelo de la cavidad abdominal o el piso va a estar conformado por el músculo recto del abdomen y cranealmente nos vamos a encontrar con el cartílago cifoides. Las paredes están cubiertas internamente por fascia. El tejido subseroso va a unir la fascia a la serosa que la tapiza, que es el peritoneo. Y este tejido subseroso contiene cantidades variables de grasa. Esto último está relacionado con el estado del animal y con la especie. Por ejemplo, en porcinos, en carnívoros es más abundante la presencia de grasa en el tejido subseroso. ¿Cómo podemos dividir al abdomen topográficamente? ¿Cuáles son las regiones que vamos a obtener? Las vamos a dividir en regiones delimitadas por planos imaginarios. Primeramente vamos a trazar 2 planos transversos para dividir el abdomen en 3 regiones. Uno de esos planos pasa por el arco costal.
y el otro pasa a nivel de las tuberosidades, de la tuberosidad coxal. Y de esta manera delimitamos 3 regiones. La región abdominal craneal, o también denominada epigastrio, la región abdominal media o mesogastrio, y la región abdominal caudal o hipogastrio. A su vez, vamos a trazar otros 2 planos sagitales en el punto medio entre la línea media y la tuberosidad coxal. De esta manera nos quedan delimitadas 9 regiones. La región abdominal craneal, con la parte central cifoidea, y las hipocondríacas derecha e izquierda. La región abdominal media, con una región umbilical central, y las abdominales laterales derecha e izquierda, o también denominadas flancos derecho e izquierdo. La región abdominal caudal, con una porción denominada púbica, y las inguinales derecha e izquierda. Vamos a pasar ahora a observar el peritoneo. El peritoneo es una membrana serosa, delgada, transparente, de aspecto brillante, como la ven acá en la imagen, que reviste internamente la cavidad abdominal, la cavidad pelviana y los órganos en ellas contenidos. Es la más extensa y compleja de las serosas esplandidas. Histológicamente es un mesotelio y su superficie secreta un exudado acuoso que la mantiene húmeda, que es el líquido peritoneal. Como todas las serosas, ese peritoneo va a estar conformado por una lámina parietal que va a revestir las paredes, es decir, va a revestir internamente el diafragma, las paredes laterales, centrales y dorsales. Una lámina visceral, que es la que va a tapizar a las vísceras, y pliegues de conexión entre la pared y las vísceras. Acá entonces podemos observar en este dibujo la lámina parietal, la lámina visceral y distintos pliegues de conexión del peritoneo. Lo mismo en un dibujo de canino, lámina parietal aplicada contra las paredes, la lámina visceral que tapiza las vísceras y los pliegues de conexión. Estos pliegues van a ser mesos, ligamentos, iomentos o epitrones. Entre la capa parietal y la visceral va a quedar delimitado un espacio virtual, que es la cavidad peritoneal. Esta cavidad contiene escaso líquido que lubrica y permite el deslizamiento de las vísceras. Vamos a comenzar con los mesos. ¿Qué son los mesos? Son pliegues de peritoneo que están constituidos por una doble capa que sostiene las vísceras y les posibilita la irrigación, la inervación, porque sirve como un lecho para vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. ¿Cómo hacemos para denominarlos? Al prefijo meso se le agrega el sufijo de acuerdo al órgano con el que se relaciona o de acuerdo al órgano que sostiene. Entonces tenemos, por ejemplo, el mesododeno, que sostiene al duodeno y posibilita la irrigación e inervación. Es una foto de un ovino. El mesenterio o mesoyeyuno, estas serían las asas yeyunales. Este es el mesenterio que la sostiene y fíjense que se puede observar cómo discurren los elementos vasculares y nerviosos. Acá tenemos asas yeyunales, pero de equino. En el caso anterior eran de felino. Estas son de equino y se puede observar también entonces el mesenterio con las arcadas que realizan los elementos vasculares. Mesovario es un pliegue del peritoneo que sostiene el ovario,
que es el ovario, y le permite la irrigación y la inervación. Esta es una foto de un ovino, disección de ovino. Los ligamentos. Los ligamentos son pliegues de peritoneo que pueden estar reforzados por tejido fibroso, pueden presentar fibras elásticas y que van a unir los órganos a las paredes de la cavidad abdominal o pueden unir también vísceras. En general no contienen vasos sanguíneos, hay solamente dos excepciones que son el ligamento hepatoduodenal. El ligamento hepatoduodenal sí va a tener la vena porta, la arteria hepática y el colédoco. Y otra excepción es el ligamento ancho del útero. Acá podemos observar el ligamento gastrofrénico. Si recuerdan cuando estudiaron estómago, vieron que el saco ciego, saco izquierdo, presentaba un ligamento que lo unía a la parte dorsal izquierda del diafragma, el ligamento gastrofrénico. En esta imagen se ve otro ligamento que es el ligamento triangular derecho del hígado, que lo une también al diafragma. El ligamento falciforme une la superficie parietal o la superficie diafragmática del hígado al diafragma. Esto es de ovino, después retiramos el hígado y se puede ver con más detalle este ligamento falciforme. Y los omentos. ¿Qué son los omentos? Son pliegues de peritoneo que unen el estómago con otras vísceras y con las paredes de la cavidad abdominal. Cuando realizamos la apertura de la cavidad abdominal por línea alba, sobre todo en el caso de los carnívoros, lo primero que se observa es el omento mayor, que cubre la mayoría de las vísceras abdominales. Tiene la apariencia de encaje por el depósito de grasa a lo largo de los vasos sanguíneos. Está sumamente irrigado y la grasa se va a depositar a lo largo de esos vasos sanguíneos. Lo vamos a levantar para observarlo en más detalle. Les agregué una imagen de un encaje, por si alguno no sabe qué es un encaje. Son esos tejidos que se hacen en el crochet, con lo que comparan el aspecto que presenta el omento. Acá tenemos otra imagen, este es omento de ovino. Vamos a tener el omento mayor y el omento menor. El omento mayor se va a originar de la curvatura mayor del estómago. Esta es una imagen de cavidad abdominal de un canino. Tenemos el diafragma, el hígado, el estómago y se han dibujado también el páncreas y también la parte de colon y yeyuno, como para tener de referencia. La vejiga. El omento mayor se extiende desde la curvatura mayor del estómago, se va a dirigir caudoventralmente por el piso de la cavidad abdominal hasta la vejiga. Esta lámina que cursa sobre el piso de la cavidad abdominal se denomina hoja superficial. Una vez que llega a la vejiga, se vuelve sobre sí mismo, cranealmente ahora, y constituye la hoja profunda. Al llegar a la superficie visceral del estómago, asciende, toma relación o engloba lo que sería el lóbulo izquierdo del páncreas y se fija en el techo de la cavidad abdominal. ¿Estamos entonces? Se origina en la curvatura mayor del estómago, se dirige caudalmente como hoja superficial, hasta la vejiga vuelve sobre sí mismo como hoja profunda. Al llegar a la superficie visceral del estómago, asciende, engloba el lóbulo izquierdo del páncreas y se fija en el techo de la cavidad abdominal. La disposición no es la misma para todas las especies. En el caso de los carnívoros es muy extenso y va a cubrir ventralmente toda la masa intestinal.
Y esto no lo vamos a ver en el caso del equino, por ejemplo. El aumento menor se va a extender desde la curvatura menor del estómago y primera porción del duodeno hacia el hígado. Se va a dirigir cranealmente hacia ventral de la fisura portal hepática. Acá vemos una imagen del aumento mayor del ovino que se ha incidido. En el caso del felino, también está muy desarrollado, cubre toda la masa intestinal, está infiltrado de grasa. Acá vemos el estómago, la curvatura mayor del estómago, el aumento mayor, la curvatura menor del estómago y el aumento menor que la une, conecta esa curvatura menor del estómago con el hígado. En el equino les dije que no era la misma la extensión que recorría el aumento mayor. Se va a originar también en la curvatura mayor del estómago, se va a dirigir caudalmente, pero un corto tramo, como hoja superficial, luego va a ascender como hoja profunda, va a tomar relación con el colon transverso, engloba el páncreas y se fija en el techo de la cavidad abdominal. Es decir, que no es tan extenso como en el caso de los carnívoros. Acá vemos una imagen del estómago del equino, su curvatura mayor va a brindar inserción al aumento mayor y la curvatura menor brinda inserción al aumento menor. Otra imagen de aumento de equino, fíjense, aquí está el estómago, el vaso, ligamento gastroesplénico y el aumento mayor. Una imagen de un potrillo también de cavidad abdominal, donde se observa el aumento mayor. En el caso del porcino, también tiene un desarrollo importante. Este es el estómago del porcino, fíjense que tiene un divertículo, el páncreas y el vaso, y en la curvatura mayor del estómago vamos a tener el origen del aumento mayor. En el caso del bovino, debido a la complejidad que presentan los rumiantes, va a haber grandes modificaciones en lo que respecta al desarrollo de los aumentos. El aumento mayor, ¿recuerdan cómo era la conformación del rumen? Este es un corte transversal, un dibujo de un corte transversal de la cavidad abdominal. Esta es la silueta del rumen. Tendríamos el saco dorsal del rumen, el saco ventral. A este nivel tendríamos el surco longitudinal izquierdo y surco longitudinal derecho. La hoja superficial del aumento mayor se va a fijar en el surco longitudinal izquierdo y va a descender por el piso de la cavidad abdominal, va a ascender contra la pared derecha del abdomen, va a tomar relación con duodeno, páncreas y se va a fijar en el techo de la cavidad. La hoja profunda se origina en el surco longitudinal derecho y va a hacer el mismo recorrido. De manera que van a generar esta zona que se llama receso supraomental, donde va a quedar confinada toda la masa intestinal. Acá vemos una cavidad abdominal del bovino. Se observa la hoja superficial del aumento mayor, se ha abierto y eso permite ver la hoja profunda. En otra imagen podemos ver el aumento mayor y el aumento menor, que se va a relacionar con la curvatura menor del cuajar y abomaso y la parte del omaso, y se va a insertar ventral a la fisura portal del hígado. ¿Cómo va a quedar conformada la bolsa omental?
Los omentos van a constituir la bolsa omental, que va a estar delimitada por las diferentes partes del omento mayor, por el omento menor, la superficie visceral de lo que sería el estómago, páncreas, lo que es el proceso caudado del hígado y la primera parte del duodeno. Esta bolsa omental va a comunicar con la cavidad peritoneal por un estrecho orificio, que es el foramen epiploico, que está situado contra la base del lóbulo caudado del hígado y va a estar bordeado dorsalmente por la vena cava caudal, ventralmente por la porta y caudalmente por el páncreas. Se reconocen distintas partes de esta bolsa omental, la mayoría son virtuales porque las paredes, debido a la compresión de las vísceras, van a estar directamente aplicadas unas contra otras. La primera porción es esta, que se denomina vestíbulo. Luego tenemos que los pliegues gastropancreático y hepatopancreático van a delimitar un orificio de comunicación con esta zona que se llama receso omental caudal. El receso omental caudal va a estar ubicado entre la hoja superficial y la hoja profunda del omento mayor. También se menciona un receso esplénico que está en relación al vaso y lo que sería el ligamento gastroesplénico. En relación a la ubicación de las vísceras, podemos determinar que hay vísceras u órganos peritoneales y retroperitoneales. Aquellos que están tapizados por el peritoneo visceral y sostenidos por láminas se denominan peritoneales. Y aquellos órganos que están ubicados entre la pared corporal y la hoja parietal del peritoneo son denominados órganos retroperitoneales. Por ejemplo, un ejemplo de un órgano retroperitoneal es el riñón. Vamos a reconocer algunos órganos. En este caso estamos observando una disección de canino, una vista ventral de la cavidad abdominal, y vamos a ir ubicando los órganos de acuerdo a su topografía, desde craneal hacia caudal. Vamos a observar primeramente el diafragma con su parte carnosa, ¿sí?, y su centro tendinoso. Esta sería la primera región que está delimitada por ese plano transverso que pasa por los arcos costales, que es la región craneal, abdominal craneal o epigastrio. Luego tenemos el otro plano que pasa a la altura de la tuberosidad coxal, que delimita esta región que es la región abdominal media o mesogastrio, y finalmente la región abdominal caudal o hipogastrio. En esa región abdominal craneal vamos a encontrarnos inmediatamente contra el diafragma con el hígado. Acá podemos observar lo que sería el lóbulo medial derecho del hígado, el lóbulo medial izquierdo y entre medio de ambos el lóbulo cuadrado. Inmediatamente caudal y del lado izquierdo vamos a encontrarnos con el estómago, que en su curvatura mayor va a estar relacionado mediante el ligamento gastroesplénico con el vaso. Podemos observar el omento mayor, que se origina en esa curvatura mayor del estómago, que va a cubrir toda la masa intestinal, recuerden, con sus dos capas, esa hoja superficial y la profunda. Del lado derecho vamos a observar el duodeno en su porción descendente y relacionado al duodeno una glándula importante que es el páncreas. Luego podemos observar
las asas yeyunales y más hacia caudal la vejiga. En este preparado que está conservado, vamos a ver en una vista del lado izquierdo de la cavidad qué órganos podemos identificar. Tenemos primeramente el diafragma, que va a separar lo que es cavidad torácica de cavidad abdominal. Aplicado contra el diafragma nos encontramos con el hígado y podemos identificar el lóbulo lateral izquierdo y el lóbulo medial izquierdo. Hacia caudal del mismo observamos el estómago. En realidad es el fondo lo que alcanzamos a ver. La situación del estómago siempre va a ser variable y va a depender del grado de llenado que tenga el órgano. Así que si tiene más contenido, va a desplazar hacia caudal al resto de las vísceras. Relacionado con esa curvatura mayor del estómago vamos a tener el vaso. Estamos observando lo que sería la superficie parietal del vaso, que se va a relacionar con la pared del abdomen. Dorsalmente y en relación al techo de la cavidad identificamos el riñón izquierdo y en relación al polo caudal del riñón izquierdo vamos a ubicar el ovario. Vamos a observarlo, vamos a desplegarlo. Podemos observarlo más en detalle, el ovario, la trompa y parte del cuerno uterino. En dorsal dijimos entonces que vamos a ver el riñón izquierdo. Seguimos el recorrido, vamos a poder apreciar el uréter que desemboca en la vejiga y también podemos continuar la observación con la uretra. Se pueden observar también asas yeyunales y una parte del intestino grueso que es el colon descendente. Si movemos los lóbulos hepáticos, podemos observar con mayor detalle el estómago, la curvatura mayor, la curvatura menor. Esa curvatura menor se va a relacionar mediante el aumento menor con el hígado. Fíjense, este es el aumento menor. Movemos un poco el vaso ahora y podemos observar el ligamento gastroesplénico y también parte del aumento mayor. Se han movido también las asas yeyunales y se observa parte del mesenterio. Ahora vemos el lado derecho, nuevamente el diafragma que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Podemos observar el hígado con su lóbulo lateral derecho y su lóbulo medial derecho. El aumento cubre toda la masa intestinal, el aumento mayor. Lo movemos como para poder observar las asas yeyunales y la primera porción del duodeno, que es el duodeno descendente. ¿Sí? Acá estaría la flexura caudal. Si pudiésemos levantar esa flexura caudal, por detrás nos encontraríamos con el ciego. Bien, en lo que hace al desarrollo del peritoneo, este está muy vinculado a la morfogénesis de las vísceras abdominales. En esta imagen podemos ver el intestino primitivo en la zona que va a dar origen al estómago y vemos que este está sostenido por un mesogastrio dorsal y por un mesogastrio ventral. Este mesogastrio dorsal es el que va a dar origen al aumento mayor, mientras que el mesogastrio ventral da origen al aumento menor. Fíjense que se comienza a formar el estómago, se observa una parte más dilatada que corresponde a lo que va a dar origen a la curvatura mayor del estómago. El aumento menor, el mesogastrio ventral,
que si ustedes ven que une la parte ventral del estómago al piso de la cavidad, en este se va a desarrollar el hígado. Al desarrollarse el hígado, lo divide en dos regiones, a ese mesogastrio ventral. En una región que va a originar el aumento, que es esta. Y luego otra región donde se van a originar los pliegues que van a conectar el hígado al diafragma y al piso de la cavidad. Uno de esos pliegues es el ligamento falciforme, que ya lo vimos en imágenes, y luego a continuación el ligamento redondo. En el desarrollo del estómago se va a producir una rotación del mismo. La rotación que se va a producir consiste en que la superficie izquierda se va a dirigir hacia ventral y luego cranealmente, y la derecha dorsal y caudalmente. Al producirse esta rotación, lo que se va a generar es que el mesogastrio dorsal se va a elongar, se va a alargar durante la rotación y luego de ella. Va a conformar un amplio saco, un vasto saco de paredes que se van a adosar una a la otra y que se van a extender hacia caudal. Es decir, que ese mesogastrio dorsal se elonga para constituir el aumento mayor. Vamos a ver ahora cómo está dispuesto el peritoneo a nivel de la cavidad pelviana. El peritoneo no va a tapizar toda la cavidad pelviana, solamente la parte craneal, y se va a reflejar sobre las paredes de las vísceras. Entonces podemos dividir a la cavidad pelviana en una parte craneal que va a estar revestida por este peritoneo y una parte más caudal, o también denominada espacio retroperitoneal, en el que las vísceras van a estar rodeadas o embaladas por tejido conjuntivo. En la parte craneal, a medida que el peritoneo pasa de una víscera a otra, va a formar lo que se denominan fondos de saco. Entonces, vamos a ver que el peritoneo pasa del techo de la cavidad. Primeramente vamos a ubicar los órganos. Dorsalmente vamos a tener el recto, luego vamos a tener el genital femenino, la vejiga y el piso de la cavidad constituido por el pubis. Los fondos de saco los vamos a denominar combinando los nombres de las estructuras que los conforman. Entonces, este va a ser el fondo de saco sacrorectal, pararectal. Este fondo de saco que se encuentra entre el recto y el genital va a ser el fondo de saco rectogenital. En este caso vamos a tener la vejiga y el genital. Vamos a denominarlo fondo de saco vesicogenital y finalmente el fondo de saco pubovesical. Esta es una imagen desde craneal de una vista de la cavidad pelviana de la yegua. Vamos a observar el fondo de saco sacrorectal o pararectales. Fíjense que el recto está sostenido por un mesorrecto. Luego tenemos el fondo de saco rectogenital, fondo de saco vesicogenital. La vejiga es esta, la vamos a tener sostenida por dos ligamentos laterales y uno medio. Entonces este es el fondo de saco vesicogenital y luego el fondo de saco pubovesical. En el caso del macho vamos a tener también el recto. Nos vamos a encontrar con los conductos deferentes que van a ingresar en el pliegue genital, la vejiga y el piso constituido por el pubis. Es decir, que los fondos de saco van a tener la misma denominación. Sacrorectal, rectogenital, vesicogenital y pubovesical. Bueno, espero que les haya servido la clase. Pueden estudiar estos temas de Koenig,
Spaghetti, o sea, tienen una bibliografía como para aprovechar y estudiarlos. Si tienen alguna duda, la plantean en los foros para que los demás compañeros puedan aprovechar por ahí las dudas que surgen, que finalmente son compartidas. Bueno, muchas gracias.